Buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos y soy el director de su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres. Hoy día tenemos un título muy sugerente y que va de la mano con lo que ha ocurrido esta última semana, bueno, la semana pasada, que tiene que ver con las participaciones preferentes. Lo que hay que decir, en principio, es que todo negocio bancario se basa fundamentalmente en, bueno, pues intentar intermediar entre dos tipos de clientes. Los clientes que colocan sus depósitos, por un lado, y los clientes que lo que hacen es recibir el crédito que le otorga el banco. Esa labor de intermediación le permite al banco generar unos ingresos. Pero esta práctica, que ha sido habitual en los bancos tradicionales, se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo y los bancos han ido adquiriendo otra serie de facetas, podríamos decir, otra serie de apuestas hacia un mecanismo totalmente distinto y más bien de carácter especulativo, diríamos nosotros. Este tipo de actividad incluye pues una serie de ingeniería financiera que realizan los bancos a través de unos productos muy sofisticados como los swaps o como puede ser, por ejemplo, esto de las participaciones preferentes. Ha llegado al gran público, ha llegado a los pequeños clientes, que son los que los que tienen que sufrir y están sufriendo en la actualidad todos estos problemas que han generado fundamentalmente nuestras instituciones financieras y bancarias. Pero hay que decir que el negocio bancario exige, al menos debería exigir, que se pueda hacer frente pues, a la retirada de los depósitos, que se pueda hacer frente a corto plazo a la retirada de esas aportaciones por parte del público, por lo menos a corto plazo, lo que daría liquidez pues, a las personas que han depositado su confianza en esas instituciones financieras. Aunque a largo plazo el hecho va mucho más allá, es decir, el banco debe tener una serie de activos, es decir, bienes y derechos que superen a sus pasivos, es decir, a sus deudas. Si esto no ocurre, pues entonces el banco o la institución financiera sufriría una crisis de solvencia. Las instituciones europeas han estado insistiendo, y no solamente instituciones europeas, el Fondo Monetario y otra serie de organismos internacionales, han estado insistiendo a partir de 2008, 2007, 2008, cuando se inicia la crisis, en la necesidad de recapitalizar a la banca comercial. Esta recapitalización de la banca comercial, pues a finales de 2008, trajo consigo fundamentalmente estas participaciones preferentes de las que vamos a hablar, entre otras cosas, hoy en día. Lo cierto es que hay que decir que el proceso, el por qué se llega hasta allí, por qué la banca llega a pedir esas participaciones preferentes, se inicia precisamente en un problema de liquidez. En un problema de liquidez que todos conocemos ha ocurrido cuando los tipos de interés bajaron. Al principio había muchísima liquidez y los bancos se endeudaron con pues, organismos internacionales y con instituciones financieras internacionales, con proveedores de liquidez. Claro, eso ocurrió porque en nuestra economía, en la economía española, no había suficiente ahorro. Si hubiera suficiente ahorro, habría la suficiente liquidez como para utilizar ese dinero dentro de la economía para realizar cualquier tipo de inversión o para que los bancos pudieran colocar esos créditos pues a las familias y a las empresas. Lo cierto es que cuando llega la crisis, que ya se venía anunciada desde el año 2007, ya cuando llega la crisis de lleno a la economía española, y además, añadido a esto, el problema de la burbuja financiera, también originada por la bajada de los tipos de interés, lo cierto es que los bancos dejan de tener ese crédito internacional, o por lo menos lo tienen a un precio más alto, y bueno, pues y dado que también en el mercado interno la economía no iba tan bien, no iba tan bollante, pues tienen que empezar a capitalizarse, tienen que empezar pues a restringir las opciones de crédito, con lo que el dinero ya no fluye como debería haber fluido. La banca se apalanca con respecto al exterior. Y bueno, se les ocurre la genial idea de utilizar pues esos sofisticados instrumentos financieros, entre ellos esas participaciones preferentes que decíamos, que hemos comentado, de las cuales pues la semana pasada pues, hemos tenido noticias, bueno, porque en el 2008 cerca de 12.000 millones de euros fueron colocados directamente a las familias. Y hoy, pues esas acciones preferentes, esas participaciones preferentes no se pueden vender. No se pueden vender en el mercado secundario, que es el mercado pues, en donde se negocia normalmente, cuando uno quiere hacerse con liquidez. ¿Por qué? Lo vamos a ver inmediatamente
con nuestros invitados que voy a presentar a continuación. Esta noche me acompaña Paco Sanz López. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Paco representa a la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros y Seguros ADICAE. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza en el año 1993. Tiene un título de posgrado en Gestión Administrativa y Tributaria por la Universidad Complutense de Madrid. También nos acompaña esta noche don Álvaro García Angraels. Buenas noches, don Álvaro. Buenas noches. Don Álvaro es abogado colegiado en Zaragoza y Madrid. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Es máster y diplomado en Estudios Avanzados en la DEA, de la Universidad de Zaragoza. Confirma su actividad profesional en Zaragoza para posteriormente trasladarse a Madrid en el año 2007, ingresando en un bufete de abogados de los Padres de la Constitución, Pérez Lorca, y posteriormente formando parte del bufete Cremades y Calvo Sotelo. En la actualidad dirige el Departamento de Derecho Bancario, Mercado de Valores en Law Intelligent, con sede en Zaragoza y Madrid, habiendo coordinado el pasado mes de septiembre el curso ofrecido en el Colegio de Abogados de Zaragoza sobre productos financieros complejos. Además, por supuesto, me acompañan mis tertulianos, está a mi mano izquierda, José Antonio Bisús. Muy buenas noches. Muy buenas noches. José Antonio Bisús es igualmente abogado, es director de un bufete muy prestigioso aquí en Zaragoza, Iles Abogados, y también tiene bastante experiencia, como la tiene Álvaro García Angraels, en lo que se refiere pues, a este tipo de problemas que estamos atravesando muchos ciudadanos, o que están atravesando muchos ciudadanos que tienen pues, dinero, digamos de alguna manera, en los bancos, en determinadas y sofisticados activos financieros. Por su parte también nos acompaña don Francisco Martínez, don Francisco o Frank Martínez, más conocido como Frank Martínez. Estuvo aquí también colaborando con nosotros, fue entrevistado en relación a un libro que él editó que se titulaba La crisis sistémica, ¿no? Sí, los emprendedores ante la crisis sistémica. Es psicólogo de la Universidad Internacional de Brigham, máster en Psicología Clínica y de la Salud y en Terapia Psicosomática y Liderazgo Ejecutivo. Es coach de emprendedores, se dedica al entrenamiento psicosomático de emprendedores, y entre sus proyectos inmediatos está el divulgar un sistema de entrenamiento psicofísico para lograr el liderazgo intrínseco, potenciar la voluntad, la asertividad y el espíritu emprendedor. Bien, vamos a iniciar las preguntas y lo vamos a hacer con el representante de ADICAE. Bueno, pues buenas noches nuevamente, Paco. Buenas noches. Don Paco, claro, hemos hablado ahí en un pequeño preámbulo de cómo se llega a esta crisis, sobre todo la crisis bancaria. La pregunta que tenemos que hacer para que el público lo entienda es ¿qué es esto de las participaciones preferentes? ¿Qué son las participaciones preferentes? No lo quería decir porque sé que usted has hecho un esbozo general bastante interesante, muy pedagógico, que es lo que creo que necesitan los ciudadanos, conocer muy bien qué es esto y que sepan sobre todo una cosa muy importante, y es que las cuestiones que están viendo en los medios de comunicación le afectan directamente en su vida cotidiana. Lo vimos con el tema de ADICAE lo vio con el tema de las hipotecas, los contratos swap firmados en las hipotecas como cobertura del tipo de interés, y vemos también que las preferentes responde un poco a ese barullo que hay financiero que también nos toca. ¿Qué son las preferentes? Bien, por ser también pedagógicos, diríamos que son que se comercializan como productos de ahorro, de renta fija, que son una manera que tienen las empresas de financiarse, pero para que lo entiendan los telespectadores, nosotros le prestamos dinero a la entidad financiera y a cambio nos da una remuneración, una manera genérica de expresarlo. Lo único que las preferentes tienen unas peculiaridades por su estructura jurídica que permiten a las entidades financieras que se considere que ese dinero que han recibido a cambio de las preferentes se considera como capital, como representativo de su capital. Por lo tanto, es muy importante en este contexto que tienen de debilidad, de dificultades de liquidez, incluso de solvencia en muchos casos, esas preferentes computan como capital principal y por lo tanto les resulta más interesantes que emitir acciones. Por lo tanto, están lanzando estos productos. ¿Cuál es el perjuicio, cuál es la problemática que plantea a los consumidores?
y que, por supuesto, en contrapartida beneficia a las entidades financieras que las emiten, que son productos perpetuos. Si bien en los folletos de emisión se permite voluntariamente a las entidades que en 5 años puedan amortizarlo, si libremente quieren las entidades, pero en principio son perpetuos, es decir, que quien deposite ahí los ahorros puede verse condicionado a que no puede rescatarlos cuando quiera porque van a quedar dentro de la entidad. Esto para que lo entiendan todos nuestros telespectadores. Y en segundo lugar, la dificultad de liquidez. ¿Qué significa esto de la dificultad de liquidez? Un depósito, si lo contratamos para un año y a los 6-7 meses necesitamos recuperar el dinero, lo podemos recuperar, habrá una penalización contra los intereses, pero lo podemos recuperar. Las acciones, lo mismo, hay un mercado, como que es la bolsa, en el cual la compra y la venta de acciones se casan y hay liquidez. Podemos transformar ese título en dinero de una manera relativamente sencilla. Con las preferentes, con las participaciones preferentes, con otros títulos de renta fija, es más complicado. El mercado donde cotizan, donde se negocian, en la IAF, es un mercado ilíquido, con lo cual la formación del precio es más difícil. Encontrar un comprador que te quiera que te quiera comprar las participaciones preferentes puede pasar, tenemos casos de hasta 8 meses en que el consumidor no logra desprenderse de esas participaciones y por lo tanto se dan unos requisitos para el consumidor que no son tan beneficiosos si no llega a conocer completamente cuáles son las características y cuáles son los riesgos que conlleva. Hay otras características, pero fundamentalmente son estas. Quiere decir entonces, por tanto, que si aquí los clientes de los bancos que han pues colocado su dinero, sus aportaciones en ese tipo de participaciones preferentes, pues no pueden retirar cuando ellos quieren el dinero. Pero esto, claro, de alguna manera lo sabían los clientes, sabían perfectamente esto cuando firman ese depósito, estas participaciones, sabían precisamente cómo era, o es que no se le había informado a los clientes. Porque, claro, hay muchas reclamaciones que se están realizando últimamente y sobre todo ocurre cuando bancos empiezan a tener dificultades y no pueden devolver ni tan siquiera los intereses que les habían prometido, que por cierto eran elevadísimos, en algunos casos hasta el 8%. Lógicamente la rentabilidad depende del riesgo que se asume y en este caso las preferentes tenían en algunos casos, algunas emisiones hasta un 8%, claro, el carácter perpetuo y la dificultad para ponerlo a la venta, con lo que nos referíamos antes a la liquidez y otros aspectos como puede ser la remuneración, que si bien es una remuneración prefijada, viene condicionada a que haya beneficios distribuibles o bien que el Banco de España, más ahora en esta situación, pues lo permita. Por tanto, claro, hay que dar una rentabilidad adecuada a los riesgos, como son los que he descrito, que se asumen. ¿De acuerdo? Una cosa es definir qué son las participaciones preferentes o qué es cualquier otro producto financiero y otro es cómo se deben comercializar a tenor de su naturaleza. En este caso estamos ante un producto complejo, como lo define la normativa de mercado de valores y por lo tanto, tratándose de un producto complejo, deben de someterse a una serie de test por parte de la entidad que lo comercializa, que las emite, para conocer si ese cliente, ese consumidor, conoce los riesgos, cuál es su experiencia financiera, cuál es su experiencia inversora y ofrecerle o no esos productos en concreto. Esto de una manera genérica porque hay 2 tipos de test, etcétera, etcétera. Pero las entidades deberían, y muchas reclamaciones, muchas contestaciones que nos ha dado la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el organismo regulador y el organismo que resuelve las controversias que hay entre consumidores y entidades financieras, ha reconocido que efectivamente no solo no se le informa de qué producto es, los riesgos que tiene, no solo no se le hace el test, sino que en muchas ocasiones, y luego si procede tendremos ocasión de comentar alguna resolución, el test se le hace después de habérselo comercializado, vienen cláusulas que exoneran de responsabilidad a la entidad, cargando la responsabilidad en el consumidor diciendo no, el consumidor conoce lo que está firmando, sabe perfectamente lo que está comprando. Por lo tanto, es verdad que hay que definir qué es el producto, pero también hay que ver cómo se comercializa, a quién se le comercializa y en qué condiciones. Y cada caso, lógicamente, es un mundo porque cada persona, depende del nivel de capacidad que tenga para comprenderlo, está más capacitado o no para adquirir.